Hola, hola, bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso que vamos a tener en esta mañana para ustedes. El tema es un tema que no se lo conversa ni en las iglesias, ni en la familia, ni con los amigos. Un tema un poquito complicado, pero que es muy necesario siempre traerlo a la mesa. Así es, el tema que hoy vamos a tratar es acerca de los matrimonios y los hijos que no vienen. Estamos hablando de las parejas que no tienen hijos y lo que afecta dentro de lo que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, en otras palabras, los que no tenemos hijos, no tenemos herencia. Esos son temas que hoy vamos a tratar, definitivamente un poco dolorosos, porque hay cuestionamientos con relación a esto. También hay tapabocas, porque si tú no tienes hijos no vas a predicar acerca de cómo tener hijos, ¿verdad? Y bueno, las consecuencias, el dolor que causa y sobre todas las cosas, qué es lo que dice Dios en su palabra con relación a los hijos, ¿verdad? Hoy, en compañía de mi esposa, vamos a tocar este tema, vamos a conversar un poco y vamos a tratar de darle luz a aquellas personas que, como nosotros, no tienen hijos dentro del matrimonio. Somos Marta y Giovanni. La gente nos conoce como los Smith. Y usted traía, pastor, nos traía a recuerdo una historia que la Biblia nos cuenta de... Así es uno de los libros que más me gusta dentro de los libros de la Biblia, y esta es la historia, comienza con Samuel, ¿verdad? Pero dice que Samuel nace de una mujer que padeció tremendamente por el problema de no tener hijos. Ella era la esposa de Elcana, y Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina, pero dice que Penina tenía hijos, y como era costumbre de aquella época, cada año iban a presentar sus ofrendas, y Elcana amaba tanto a Ana, que dice que él le daba la mejor parte de las ofrendas para que Ana las presente. ¿Qué es lo que trataba de hacer el esposo? Era de cubrir un poco el dolor que sabía que sentía su esposa, pero que en realidad con esa ofrenda, no por lo que significaba la ofrenda, sino porque no iba a poder cubrir el dolor de no tener. Sobre todo porque Penina era tremenda, pues. Penina se lo recalcaba las veces que podía. Y como Penina de alguna manera actuaba de una manera consciente, de verdad consciente de lo que estaba haciendo, producía mucho daño en Ana. Tanto así que Ana, la escritura cita en el libro de Samuel, capítulo 1, dice en los versos 6 y 7, como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella, tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Estamos hablando acerca del efecto que producen las personas cuando creen tener algo que es superior a lo que otro tiene. Entonces, si no lo tienes, no eres bendecido. Si tú no tienes herencia. Si tú no tienes falta de fe. Si tú no tienes, porque no eres hijo de Dios. Cosas como esas. Que Dios no te escucha, que estás en pecado. O no fue el propósito de Dios que te casaras con esa mujer o con ese hombre. Cosas que se dicen tremendas, pero que en realidad nadie sabe los propósitos de Dios. Bueno, la infertilidad trae muchos problemas, trae dolor, trae angustia y trae tristeza. Y generalmente nos enfrentamos, cuando las personas o parejas no podemos tener hijos, nos enfrentamos a muchos cuestionamientos, preguntas que no son necesarias, que nos las vengan a hacer, mas sin embargo siempre están ahí poniéndole el dedo en la llaga para que haya más dolor, para que haya más problemas, para que haya más angustia. Y en realidad las personas que hacen eso, yo me imagino que no lo hacen con mala intención, pero no se dan cuenta cuánto afecta emocionalmente cuando a uno le hacen esas preguntas. Y de pronto vamos a ver qué preguntas innecesarias son las que hacen, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos decían, a mí me decían, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? Cada vez te estás haciendo más vieja y no vas a tener hijos.
tu marido, así me dijeron una vez, tu marido puede buscar otra mujer que le dé hijos. Y yo callaba, yo solamente pensaba, pero ¿por qué me haces estas preguntas? ¿Por qué me preguntas esto? Tipo Ana. Porque en realidad no sabe el dolor que la persona está sintiendo. Y efectivamente, esto no solamente es un problema que trae dolor, angustia y tristeza, sino que también en la mujer hay mucha, la autoestima baja. Produce autoestima. Sí, produce una autoestima baja, porque entonces la mujer dice, es que yo no estoy completa, yo no soy igual que aquella que tiene hijos, hubo un comentario una vez, bueno, no vamos a decir dónde, pero un comentario que se celebraba el Día de la Madre. Entonces compraron tortita y todo lo demás, entonces estábamos todas las mujeres ahí, las que éramos y las que no éramos mamás. Entonces decían, ya, bueno, vamos a tomarnos fotos, las mamás nos tomamos fotos. Y yo también, bueno, yo me considero mamá. Claro, mamacita también, pero mamá. De mi esposo, sí. Por supuesto. Entonces yo me voy y comienzo a caminar para tomarme la foto y una de las que estaba ahí dice, pero nos tomamos la foto las mamás, las que hemos parido. Entonces yo me quedé hace unos pasitos atrás y de verdad que eso dolió. Eso me confrontó a la realidad. Es verdad que dolía, pero era una realidad que en mi vida las demás personas, o sea, todo un silencio que la gente se dio cuenta de lo que se dijo. Pero hubo una persona muy sabia ahí que dijo, Pastora Marta, venga por favor, que usted también es mamá. Y efectivamente, quizás el Señor no nos ha dado hijos físicos, pero sí que nos ha bendido con hijos espirituales y tenemos una descendencia, como lo dice la palabra, ni siquiera podrán ser contados como las arenas del mar. Son cosas que vamos a ir tratando a medida como desarrollamos este tema, ¿verdad? Y como decía mi esposa, preguntas que se hacen y es mucho, se maneja aquí el aspecto cultural. ¿Cuántos de ustedes no saben cuando las personas llegan a una casa de visita y la típica pregunta, ¿no? ¡Ay, que estás gordo! No las preguntas, sino las expresiones, las expresiones que se dicen, ¿no? Oye, estás gordo. Discúlpeme, a veces uno está luchando por bajar de peso, no lo puede hacer, pero la típica pregunta, oye, estás gordo. ¿Qué haces? Que la buena vida y que esto. Ya, preguntas como esas son las que, cosas como esas, frases como esas son las que de alguna manera son lanzadas, tal vez sin pensarlo, pero causan el dolor que no se imagina. Yo recuerdo que una vez llegué a casa, pastor, y llegamos toda la familia cuando nos íbamos a pasear. Y una de las señoras que estaba ahí me dijo, pero ¿y cuándo vas a tener hijos? Tienes que darle nietos a tu mamá. Ya tienes más de 6 años de casada. ¿Cuándo vas a tener hijos? Sí, y ni siquiera mi mamá me exigía nietos. Ella nunca me dijo, Marta, ¿cuándo vas a tener hijos? Que yo quiero... No, nunca. Era muy delicada con ese asunto. Pero sin embargo, las preguntas siempre son recurrentes entre los amigos, la familia. Sí, y causan mucha tristeza, ¿verdad? Que cada vez cuando nosotros tengamos que enfrentar esa situación, pero cuando también ya pasan los años y se dan cuenta que la pareja no ha tenido hijos, ahí comienza otro cuestionamiento. ¿Y quién tiene la culpa? Después es tremendo. De pronto ahora nos causa risa. Sí. Pero en el momento en que nos los decían, no deja de ser dolor. Sí, ustedes no saben a qué magnitud llega esa palabra, esa confrontación a nuestra vida. Qué dolor, porque efectivamente, como decía Giovanni hace un rato, es que uno pregunta, pero es que Dios no me escucha, es que yo no soy hija de Dios, o sea, Señor, tú a mí no me vas a dar herencia, por eso, porque yo no soy tu hija, tú no me vas a dar herencia. Entonces, muchísimas veces nosotros hemos estado en ese tiempo. Claro que como esposo, ¿verdad? Nunca hubo ese tipo de confrontación entre Giovanni y yo, ni yo se lo reclamé a Giovanni, ni Giovanni me lo reclamó a mí, sino que pasó el tiempo, y lo que sabíamos decir era, se lo dejamos a Dios. Si tenemos hijos, gloria a Dios. Si no tenemos hijos, gloria a Dios. Aprendimos a vivir en la decisión del Señor, en la voluntad de Dios. Así es.
Nosotros llegamos al tiempo en que podíamos ir hasta una matiné porque era alguien conocido, algún discípulo, una familia incluso, y decían, vayan son invitados a una matiné. Decía, ¿qué hacemos en una matiné? Pero tampoco podíamos despreciar la invitación. Entonces nosotros íbamos a los cumpleaños de los niños y las matinés. Y cuando estábamos ahí era difícil. Muchas personas piensan que es fácil. Es difícil porque nosotros siempre conversábamos con mi esposa de qué hijos queríamos tener, cuántos hijos queríamos tener. Hasta nombres tenían nuestros hijos. Decíamos que queríamos tener trillizos y después mellizos y tener así una familia de 5 hijos y con sus nombres respectivos y todo. Teníamos sueños. Claro. Definitivamente teníamos los sueños. Entonces, ver a los niños ahí corriendo era también nosotros imaginarnos que algún momento nuestros hijos iban a estar también siendo parte de ese tiempo. Entonces, era muy duro a veces y cuando estábamos en esos lugares, ¿y cuáles son tus hijos? Y de poderle decir a la persona, no, nosotros no tenemos hijos. Era como que la mirada era como que, ¿y qué haces aquí? Entonces, chuzo, era muy difícil muchas veces tener que enfrentar esa situación, ¿verdad? Las personas a veces no se dan cuenta de del daño que pueden producir. Como matrimonio, yo creo que todos comenzamos esta meta familiar pensando que en algún momento vamos a tener hijos. Esa es la meta de todo matrimonio, llegar a tener hijos, nietos, niños que corran por la casa, la bulla de la casa, el llanto, la risa de un niño, que eso es maravilloso. Ahora que nosotros lo vivimos, pero lo vivimos en nietos, en hijos de nuestros sobrinos. Entonces, yo cada vez que yo veo a Giovanni con uno de los chicos de mis sobrinos, o sea, él está cumpliendo su papel de papá abuelo, porque lo que hace es engreírlos y yo sé cuánto los ama. Y lo que no tuvimos, quizás como todo hogar, la crianza de hijos naturales, ¿verdad? Porque todos queremos criar hijos, todos queremos educar a nuestros hijos, todos queremos dejarle el legado a ellos. Pero bueno, aceptamos la voluntad del Señor y siempre dijimos, si se da bien, si no se da tan bien, gloria a Dios en todo momento, igual estamos sirviendo, igual le vamos a servir, igual nuestra vida siempre va a ser en servicio para Él. Uh-huh. Pero como pastores, lo que nosotros queremos llegar es a usted que nos está viendo. Cuando usted tenga personas delante de usted que no han podido tener hijos, porque están recién casados, que tienen años de casados, si usted ve que no ha habido frutos sin hijos, por favor, no pregunte sobre el tema, porque usted no sabe qué fibra tan delgada usted está tocando en ellos. Usted no sabe la lucha que ellos han tenido. Quizás han tenido un proceso de querer tener hijos. ¿Cuántas visitas al médico no habrán hecho? ¿Cuántos exámenes no se habrán hecho? Para que usted venga a preguntar, ¿y cuándo vas a tener hijos? Entonces, es un tema muy difícil. Por eso es que yo al iniciar estaba diciendo que es un tema que no se habla. Es un tema muy delicado, pero que no se lo conversa. Entonces, es un tiempo muy bonito como para poder recomendarle a usted que nos está mirando, no toque ese tema si al menos la pareja no lo toca con usted. Así es. Si alguien llega a su casa y no ha tenido hijos, pues converse de cualquier otro asunto, hable del ser de la persona, cómo estás, cómo te va en la universidad, cómo te va en el trabajo, cómo le va como esposos, pero sin el tema de por qué no han tenido hijos. Pero sí podemos decir ahí que de pronto, o sea, es incómodo también, no podemos delimitar los temas que se van a tratar dentro de alguna reunión, ¿no? Pero sí podemos llevar a esta parte a la delicadeza de, si van a tocar temas de un hijo, no le pregunten a la pareja que tiene hijos, ¿y tus hijos? Porque saben que no tiene hijos. Definitivamente dentro de una conversación familiar, mi amor, siempre va a haber eso. Siempre van a hablar de los niños, principalmente si hay hijos en la familia, siempre van a hablar de los hijos. Y definitivamente sí, pero a estas alturas de 25 años de casado no me van a venir a preguntar, pues, ¿y cuándo vas a tener hijos que Sara? Pero es así, ¿no? No podemos limitar. Pero
claro, ¿no? Cuando éramos al inicio, éramos recién casados y todo ese tipo de cosas, y empezamos en las cosas del Señor, a fomentarnos cada día más, a sentarnos un poco más en las cosas del Señor, nosotros podíamos entender ciertas cosas, podíamos manejar ciertas cosas, ¿no? Que las conversábamos después, y no es que podemos decir, no, que mira lo que me dijo, y no decía, ah, no, yo la amo en el Señor, no, sí nos daba coraje, definitivamente que nos daba corajito, de que ciertas personas sabían que no teníamos hijos, y nos preguntando. Pero hay algo que también nosotros, a veces el cuestionamiento es como, ¿qué pasó con ellos acerca de no tener hijos? Y recuerdo esta parte de Ana, que Ana decía que le dolía mucho no tener hijos y ella iba al templo a orar al Señor, a adorar al Señor. Y dice que ella le reclamaba al Señor y le pedía. Y hubo una promesa ahí que Ana le hizo al Señor de que si le daba hijos, ella lo iba a dedicar a- al templo. Pero lo iba a poner en manos del sacerdote. Pero eso definitivamente en las parejas cristianas no tienen que dudarlo. Las personas que no tenemos hijos oramos, hemos orado, hemos pedido al Señor, nos hemos derramado ante el Señor diciéndole que si es su voluntad nos permita tener hijos y todo esto. Y entramos en el proceso de los exámenes, entramos en el proceso de los tratamientos. Definitivamente hace unos 25 años atrás, eh, los tratamientos no eran eh, tan económicos de pronto, bueno, sé que todavía son un poco caros, pero no eran todavía tan fáciles de acceder a este tipo de tratamientos. La medicina ha avanzado bastante y ya hay métodos definitivamente que ahora se utilizan que son más flexibles con relación a esto de tener hijos. Hacen más flexibles poder tener hijos, ¿verdad? Entonces, pero en nuestra época todavía no es que estamos veteranos, ustedes nos ven aquí, parecemos de 35 años, nos dijeron ayer. Pero sí, definitivamente la medicina avanza tan rápido, ¿no? Y ya no nos dimos cuenta cuando nosotros ya tenemos la edad que ahora tenemos y ya decir no, pues no, ya no fue para nuestra época, ¿no? Pero esa parte es importante también de que si sí, que Ana oraba al Señor, sí, también nosotros oramos, sí le pedimos al Señor, sí, pero llega un momento en el que tú debes entender de que es la voluntad absoluta de Dios. Y Él dijo, pues yo te voy a dar descendencia, pero no descendencia de sangre, te voy a dar una descendencia espiritual. Y nosotros nos pusimos a ver al final de este camino, cuando entendemos el propósito que Dios tuvo en esto, es de que si nosotros teníamos hijos, tantos como los que queríamos, de pronto lo que Dios quería hacer a través de nosotros no se hubiese cumplido de la misma manera que se cumplió. Entonces yo personalmente por eso nunca cuestioné a mi esposa, jamás cuestioné a mi esposa con eso de tener o no tener hijos, si podía o no podía tener hijos, porque comencé a entender cómo Dios nos estaba utilizando en trabajar con jóvenes desde los 12, 13, 14 años, ¿verdad? Y hasta la actualidad ver ahora a esta descendencia de jóvenes, muchos de ellos que ahora nos van a ver, los que nos conocían como los titos, todos ellos, estos benditos, también. Estos fueron, mi amor. Estos fueron los que nos ataron a eso de tío. Terminamos siendo tíos. Pero fuimos tíos, los titos siempre nos conocieron. Y toda esta generación que de pronto pueden estar viéndola ahora, o van a ver este video, van a entender que todo el tiempo que nosotros dedicamos a ellos era solamente por la voluntad de Dios, era el propósito de Dios. Y ahora que usted conversa de este asunto, pastor, yo recuerdo que el Señor trajo a mi mente ahora cuando yo era niña, muy jovencita, yo escuchaba que las mujeres daban a luz, que las mujeres, la manera como daban ellas, cómo traían niños al mundo, lo doloroso que era. Y yo decía, y es una realidad que ahora me confronta, porque yo decía, es que no, yo soy tan, ahí se me fue la palabra, sí, tan miedosa al dolor. Yo le tengo miedo al dolor. Entonces yo decía, yo no voy a tener hijos. No, yo en tal caso lo que voy a hacer es adoptar
o que me lo entreguen ya en una cunita, lo que sea, pero yo no voy a traer hijos a este mundo, como contaban que les dolía a las mujeres, cómo parían. Entonces, yo me sugestionaba tanto que yo sentía el dolor de aquellas mujeres. Yo lo puedo ahora certificar, o bueno, lo puede certificar mi mamá, mis hermanas, que era cuando conversábamos, yo sentía el dolor de esas mujeres y yo era muy niñita, muy jovencita. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque yo creo mucho en el poder de las palabras. Entonces, yo misma me até prácticamente a esas palabras y nunca desaté el nudo que yo misma lo había hecho. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es muy necesario saber lo que decimos. La palabra dice que lo que confiesas con tu boca, así se hará. Entonces, quizás que en aquella época, por ignorancia, no lo conocía al Señor, no, tenía referencia a la palabra, a la Biblia, la veía en mi casa, pero no era que teníamos la costumbre de leer, de orar, de revisarla, no lo sabíamos. Entonces, yo ahora que ya estaba casada y que me di cuenta al pasar de los años que no pude tener hijos, recordé todo lo que yo había hablado para mi vida. Entonces se los traigo y se los digo a los jóvenes, a las jóvenes, más que nada, ustedes no hablen de esa manera, no se aten a una vida sin esposo, sin hijos, porque conozco muchas jovencitas que dicen, no, es que yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos. Mas, sin embargo, pues yo les cuento el ejemplo de mi vida, no lo hagan. Entonces, es muy importante saber lo que nosotros hablamos y confesamos. Ahora, en cuanto a lo que el pastor dice, que nosotros sí lo pedíamos, efectivamente que como pareja cristiana orábamos, pero aquí viene también otro plus, no lo pedimos como debimos haberlo pedido. Oh, sí, también de pronto. Definitivamente. Entonces, no es que el Señor no oyó, no es que el Señor no respondió, Él responde y escucha todas las oraciones, siempre, todas las oraciones, pero lo que pasó es que cuando usted no pide, no recibe. Lo dice la palabra, si usted no pide o si pide más, usted no recibe. Yo lo puedo decir en mi caso. Ahora, que yo sé que el Señor me escucha y el Señor me da lo que yo le pido, pedir a estas alturas yo no lo voy a hacer porque me da miedo que efectivamente que Sara yo no soy después de estas alturas tener hijos. No, tengo hijos y tengo descendencia, sí, espiritual. Bastante que el Señor nos ha dado y estamos muy agradecidos con el Señor. Ahora, usted se preguntará, tienen 25 años de casados, ¿cómo hemos logrado mantener este matrimonio sin hijos? Hay estadísticas que hablan definitivamente, la verdad es que la estaba buscando, perdónenme, no la encuentro en este momento, pero hay estadísticas que hablan que el 66% de las parejas se divorcian a causa de infertilidad. ¿Y cómo es que nosotros todavía mantenemos? Y aunque hay parejas que sin hijos se han mantenido, pero podemos hablar desde nuestras perspectivas, desde nuestra vivencia, ¿verdad? Experiencia. ¿Cómo es que nosotros nos hemos mantenido? No ha sido fácil. Todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio tiene opiniones diferentes, puntos de vista diferentes. Los hombres y las mujeres pensamos de manera totalmente diferente y queremos vivir y hacer las cosas él de una manera y yo de otra. Ahora, cuando lo hablamos y llegamos a un acuerdo, eso es el matrimonio, conversar sobre la situación. Nunca hablamos el tema de la infertilidad sabiéndolo, nunca lo confrontamos. Yo creo que el Señor lo hizo de manera tan perfecta que nos fue metiendo a nosotros en su trabajo ministerial de manera muy sabia, porque Giovanni comenzó trabajando con niños en célula en casa, después entramos al ministerio y comenzamos a trabajar con jóvenes. Trabajamos con jóvenes alrededor de unos 17 años. 17 años. Aproximadamente. Sí, y niños y jóvenes. En ese tiempo, la falta de niños no se sentía en casa. No, exacto. Porque había niños siempre en casa. Los chicos de las células estaban en la casa. Compartíamos, salíamos a comer, salíamos al cine, salíamos a festejar cumpleaños, todos juntos, y no sentíamos esa falencia. Cuando llegábamos a casa, llegábamos ya cansados,
a bañarnos, a disfrutar, a conversar y a dormir. Pero es que aquí cabe recalcar algo, que nosotros, por ejemplo, de lunes a viernes, nosotros teníamos nuestra actividad laboral y ministerial. Tanto así que, por ejemplo, yo trabajaba desde las 5:30 de la mañana y me desocupaba a las 6 o cuarto para las 7 de la noche. Y ahí corríamos nosotros al tecnológico, ¿cómo se llama? Al seminario porque estudiábamos. Entonces, nuestra vida de lunes a viernes era un ritmo muy fuerte, ¿verdad? Trabajo, estudio, trabajo, estudio. Pero luego, ¿qué pasó? De que eh, los días sábados y domingos, ¿verdad? Ya era desde la mañana las planificaciones para lo que se iba a hacer en el fin de semana. Por lo general, a las 9, 10 de la mañana ya estábamos reunidos con los jóvenes para irnos a hacer actividades. Y eso que dice mi esposa, que no se sentía la falta de los niños aquí, era porque sí, aquí se reunían todos en la sala de esta casa, venían, nos reuníamos aquí, cogíamos lo que teníamos que coger, nos íbamos en el carro, que en ese tiempo teníamos un auto y entrábamos como 12 en el auto, y nos íbamos a hacer actividades. Entonces, o hacíamos la célula aquí, y luego después de la célula yo llevaba a los niños, en ese tiempo cuando recién comenzaron, llevamos a los niños que a tomar morocho, que de un submarino lo partíamos en 10 partes, eso me hacía reír cuando íbamos a una parte que no voy a hacerle publicidad, pero los morochos del abuelo, ¿verdad? En donde de los morochos del abuelo uno compraba un submarino grande. No diga nombre, pastor, porque ellos no aprendan. No, después, que ya para que vayan haciendo los frentitos. Entonces ellos tenían un submarino grandísimo y era económico. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por lo general, cuando tú ibas a pedir un submarino ahí, era un submarino y te preguntaban, ¿en cuántas partes? ¿En 2, en 3 o en 4? Y cuando nosotros le decíamos, pártala en 12, y la persona que partía el submarino nos regresaba a mirar y nos decía, ¿en 12? Sí, pártanos en 12. Entonces, él ¿cómo era la cosa? Que él muy acomedidamente partía en 12 pedazos, nos metían en funditas, nos daban las servilletas y comprábamos morocho y a todos le dábamos morocho porque era barato, realmente económico, y gracias a Dios nos bendecía el Señor y teníamos para invitarlos a todos, entonces todos comíamos. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente esto se hace en la familia, esto se hace con los hijos, ¿verdad? Vas a un lugar y el papá a veces ya por poco y nada tira 3 lágrimas porque ve a sus hijos comer y él no come, pero prefiere darle a los hijos. Pero acá en cambio sí también, ¿no? De algo que comprábamos por la familia, todos comíamos ahí. Y éramos felices, no por la cantidad de comida que ingeríamos, sino éramos felices por el momento que vivíamos. Entonces, ellos fueron creciendo desde los 12, 13, 14 años y hasta un poquito más pequeños también. ¿Te acuerdas? Algunos chicos que tenían 8 años, 9 años, que los papás les daban permiso, les decían, vaya nomás. Y andaban ahí. Entonces, cuando mi esposa dice, sí, celebrar cumpleaños, ¿no? Pues ustedes que tienen hijos celebrarán 1 o 2 cumpleaños al año, ¿verdad? De sus hijos. Pero nosotros teníamos que celebrar casi 12, 15 cumpleaños en un año. Entonces eso era, para nosotros era fiesta casi todos los meses. Tanto así que después en la planificación del grupo hacíamos que celebrábamos los cumpleaños del mes, el fin de mes, y comprábamos una torta y aquí hacíamos la fiesta. O sea, falta de matinés no había en la casa tampoco, porque aquí se hacían las fiestas. Hacíamos juegos, hacíamos dinámica, comprábamos torta, cola, cachitos, la gente venía y traía cosas. O sea, por eso es que digo que Dios es perfecto, porque Él hizo llenar todos los espacios que nosotros de alguna manera como esposos necesitábamos en el ámbito de tener hijos, ¿verdad? Entonces ya era que un problema con uno, ya era problema con otro, ya la circunstancia que pasaba el uno, el otro, era una preocupación para nosotros. Y tal vez no vivimos como papá, pero vivimos haciendo un papel de papá. ¿Por qué? Porque teníamos que ver porque el uno tenía un problema en la casa, porque el otro tenía un problema en el estudio, porque el otro tenía miedo por alguna situación, y teníamos que estar aconsejando, teníamos que estar guiando, y a veces hasta los domingos después del culto, terminamos el culto y servíamos en la iglesia y veníamos acá a un golpe de 2, 3 de la tarde, adivinen con quién veníamos.
veníamos con todos esos chicos que ya habían crecido un poco y venían acá a la casa y se sentaban aquí en la casa hasta las 7, 8 de la noche a ver películas. Y todavía después que veíamos la película nos quedamos conversando y fregando. O sea, imagínense, después de haber trabajado 5 días de una manera tan fuerte y trabajar sábado y domingo de la misma manera, pero en las cosas espirituales, nosotros no llegamos a sentir, y esa creo que es la parte en la que podríamos decirle a las personas que nos escuchan ahora, cuando Dios tiene un plan, un propósito contigo, definitivamente el no tener hijos va a ser algo muy fuerte, pero cuando te involucras en los planes y en las actividades que Dios tiene en tu vida, entonces Dios va a enseñarte cómo Él puede sustituir lo que necesitas por lo que Él te puede dar. Y así fue como nosotros pudimos ir entrando en este espacio, ¿no? Reconocerlo a veces es un poco difícil y demora en el proceso porque te frustra muchas veces no tener hijos. Pero después, con la tranquilidad y la calma del que pasa el tiempo, Dios te va a ir mostrando por qué lo hizo de esta manera. Definitivamente que sabemos que Dios estuvo en el asunto siempre, porque hemos logrado superar toda esa falencia que, por llamarla así, la falta de hijos en nuestra vida, ¿verdad? Hemos llegado, el Señor suplió siempre, y por eso podemos decir que Él estuvo en el asunto, en nuestra vida, ha sido quien nos ha direccionado, quien nos ha guiado, pero está el otro punto también de los seres humanos que pasan por la misma circunstancia, por el mismo problema, pero que no han tenido de pronto chicos que han llenado a suplir esa necesidad que hay en casa, ¿verdad? Y se han mantenido esposos fieles a ellos mismos, pero con problemas de que están en casa, pero en realidad no están en casa. Sí. Y eso pasa entre las parejas. Ahora, efectivamente que nosotros disfrutamos todo este tiempo que el Señor nos dio con los jóvenes, con los chicos, en ese tiempo, pero lo que tengo que destacar es que, y esto es para el que tiene hijos y para el que no tiene hijos, las parejas deben de preocuparse el uno por el otro. Deben de salir, deben de pasear, deben de darse el tiempo el uno hacia el otro, porque los hijos físicos o espirituales se van, hacen su vida. Aquí en esta sala ya no están los que estaban, los niños, los jóvenes, cada uno hace su vida y está bien, es normal. Es el plan de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya. Y así mismo en las casas de los padres ya no están ellos tampoco porque han hecho su vida. Entonces, la sugerencia es que preocúpense el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Haya o no haya hijos, siempre después de Dios la prioridad es su cónyuge. Siempre. Los hijos, como lo acabo de decir, los hijos se van. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es necesario que en todo este tiempo de proceso de padres, el hombre y la mujer tengan su tiempo juntos, su tiempo a solas, ir a tomar un café, salir a una cena, ir a un cine, los dos, no 3 y no 4, los hijos en casa, los hijos espirituales y los hijos físicos en casa. De vez en cuando déselo ahí a la abuelita para que los tenga, pero ustedes como pareja disfruten, salgan, tengan su tiempo, tengan su intimidad de pareja, y pues el Señor a eso los llamó. No solamente a que hagan hijos, no solamente a eso, sino que tenemos un plan, tenemos una agenda que cumplir para el Señor, pero en ese plan y en ese proceso tiene que haber el disfrute de la pareja, el amarse, el respetarse, el comprenderse, el caminar juntos en una misma dirección. Y es lo que el Señor, yo de verdad estoy muy agradecida a Dios porque es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y yo sé que el Señor, el plan del matrimonio estuvo en su cabeza primero, antes que en la cabeza de cualquiera de uno de nosotros. Antes que en el pensamiento de un hombre, Dios fue el que constituyó el hogar. Y es Él el que se preocupa y el de la cobertura al hogar, al padre y al hijo, a los padres y a los hijos. Entonces,
busquemos siempre la dirección, la sabiduría del Padre. Yo sé que Él va a sanar y va a restaurar todo lo que esté dañado, pero del hombre y la mujer necesitamos siempre poner nuestra parte. Y ese 50% es el que debemos de hacerlo nosotros. Dios da la cobertura, Dios es el que restaura, Dios es el que sana toda herida causada en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y en nuestro matrimonio. Sí. Siempre Él va a sanar, siempre va a restaurar, siempre va a levantar, siempre va a fortalecer. Y eso es lo que Él hace en un matrimonio. Fortalecer la pareja y fortalecer la fe para que salgan juntos. ¿No cree usted que el Señor no lo está escuchando? El Señor escucha toda oración. Amén. Sino que siempre será en su tiempo. Así es, y algo que me recordaba mi esposa mientras estaba conversando acerca de esto, es que esta conversación no solamente la tenemos para que otras personas sepan cómo se manejó en una vida de una pareja sin hijos, la situación cómo se manejó, sino también como para irnos edificando nosotros mismos de lo que Dios hizo. Mira que justo ahora que conversabas, mira, acerca de esto del tiempo de pareja, y exactamente Dios nos hizo vivir como una época de verdaderos padres, porque el verdadero padre está centrado en darle lo mejor a sus hijos, salir a trabajar para darle lo mejor a sus hijos, y se concentra tanto en eso que se olvida muchas veces de que no solamente es papá, sino esposo. Entonces, mira dentro de esto cómo pasó también en nuestra vida, porque yo lo reconozco, y ya lo he dicho muchísimas veces, pero para que ustedes lo sepan, es que yo dediqué mucho tiempo, como todo padre trabajador, dediqué mucho tiempo, muchos años de mi vida en este proceso a darle todo para ellos, era solamente pensar entre semana qué es lo que iba a hacer con los jóvenes, dónde los iba a llevar, qué cosas le iba a hacer pasar, porque el proceso era llevarlos a una intimidad con el Señor. Pues ese era mi trabajo. El trabajo de los papás es llevarlos a que sean estudiosos, profesionales y todo eso, pero nosotros le dejábamos eso a los papás de carne y sangre. Nosotros nos encargábamos de llevarlos a los jóvenes y a los niños a una intimidad con el Señor. Ese era nuestro trabajo. Entonces, mi trabajo era ese, y como papá espiritual yo tenía que preocuparme de semana de ver porque ellos tengan un alimento, de ver que ellos tengan una actividad, de ver que ellos tengan algo que los acerque más al Señor, y ese fue mi trabajo entre semana. Entonces, eso hacía que me despreocupara de mi matrimonio. Por muchos años, como lo dije, yo no tenía esos tiempos que mi esposa dice. Pasó el tiempo, definitivamente nos pasa factura, ¿verdad? Los problemas, las heridas que uno causa, bueno, eso sería para otro tema, en algún momento también lo conversaremos, pero definitivamente causa algún distanciamiento, ¿no? Cuando ya vimos que ya los chicos han crecido, entonces nos convertimos en aquellos papás de que como ya vimos a nuestros hijos graduados y ya yendo a sus trabajos y ya ellos manteniéndose por sí solos, ¿no? Claro que por supuesto siempre estando dispuestos también a ayudarlos, pero ya vimos este tiempo en el que experimentamos incluso hasta este síndrome del nido vacío, porque cuando ya ellos ya crecieron, pues ya se fueron, se casaron y se abrieron, nosotros nos quedábamos solos y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Era tremendo esto. Entonces ahí el Señor nos hace vivir la parte de que ahora aprendamos a ser pareja, y ahí fue donde comenzamos ya, retomamos otra vez, salir a tomar un café, nos hacía extraño, de verdad, y porque cuando íbamos al cine, íbamos con toda la tracalada de muchachos al cine, ¿verdad? Ahora ya no, pues ya éramos los dos solitos y era terrible, sí, los primeros tiempos fue duro, no ver a la cantidad de muchachos ahí, ¿no? Ellos ya tenían sus planes, ya tenían sus actividades, y nosotros ya no estábamos dentro de esas actividades porque ellos ya habían crecido. Consejo para las parejas jóvenes que están comenzando en el ministerio. Yo sé que ustedes aman trabajar en el ministerio y aman estar con sus chicos, sus jóvenes, con la gente de su grupo, pero no tienen que estar el 100% en el ministerio. Es el 50 y 50 porque tienen que preocuparse mucho por su familia, por su casa, por sus esposos, por sus hijos, por el legado que le van a dejar a ellos.
Recordemos que siempre es la escalera, por llamarlo así, creo que niveles, no lo recuerdo mucho, pero es Dios, familia e iglesia. El Señor va a demandar de todos nosotros por lo que es la familia. Pilas. Así es. Y yo me acuerdo lo voy a nombrar, te voy a nombrar, porque tú eres responsable de Freddy Vázquez. Cada vez que nos veía con todo este grupo de chicos, él era el primero que nos decía, pastor, pastor. Y yo le decía, Freddy, yo no soy pastor, Freddy, no soy pastor, soy líder solamente. Pero cada vez que me veía, hola pastor, hola pastor. Dios mío, santo. Fue La tremendo. profecía. La profecía de este hombre. ¿Verdad? Como lo extraño a él y a su esposa Connie. Definitivamente fueron muy buenos amigos. Bueno, y volviendo al tema, era que nosotros comenzamos a poder vivir esto de ya el llamado al ministerio, ¿verdad? Luego del llamado al ministerio, nosotros comenzamos ya a trabajar ya con los jóvenes que ya habían crecido y estaban grandes y todo esto. Entonces logramos entender que para poder ser más efectivos dentro del ministerio pastoral, teníamos que volver a vivir lo que vive una pareja, ¿no? Porque si unos esposos no se comunican en base a los problemas que se presentan en las congregaciones, entonces ¿cómo? Si creamos esa distancia, también tenemos que crear la aproximación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, ¿cómo consigues esa aproximación? Teniendo tiempos de pareja. Entonces yo creo que ya Dios dijo, bueno, esta es la etapa que ya cumpliste, ahora vamos a otra etapa. Y vamos a prepararte para esa etapa, a prepararlos, ¿no? Como esposos. Entonces ya pasamos a la etapa ahora de que comenzamos a salir juntos, comenzábamos a ir al cine, comenzábamos a salir a tomar una taza de café, simplemente porque queríamos conversar, porque queríamos estar en algún lugar, íbamos a comer, y salíamos a comer ahora solos, de repente con alguien por ahí, pero por lo general solo. Entonces ahí comenzamos ya a vivir una nueva etapa. Hasta aquí yo quiero solo hacer un breve resumen de todo esto. Y es que las personas, sí, amado hermano que me estás escuchando, esposos que están viviendo estas mismas circunstancias, eh, eh, parte de nuestra vida la estamos exponiendo aquí, nunca la hemos expuesto públicamente, jamás. Hemos tratado de manejar estos temas más íntimos con nuestros discípulos y amigos y todo esto, pero jamás así tan abiertamente como ahora. Para todo el mundo. Para todo el mundo, definitivamente. ¿Y qué es lo que le decimos a estas parejas que recién comienzan y de pronto tienen este problema de no tener hijos, ¿verdad? Sí, van a presentarse en tu vida personas que te van a cuestionar, te va a doler, va a causar incomodidad. Pero, ¿sabes lo que hacía Elcana? Elcana dice que como amaba tanto a su esposa, y yo no dudo que tú ames a tu esposa, esto es para los hombres, yo no dudo que tú ames a tu esposa, por eso te casaste con ella. Elcana dice que le daba las mejores partes de la ofrenda para que ella la presentara. O sea, en otras palabras, ella quería, Elcana, su esposo, quería que Ana se sintiera de alguna manera eh, eh, resaltada o exaltada. No sé, es que no hablo bien todavía el español, pero entonces, exaltada por presentar una mejor ofrenda y para que todos vieran que Ana presentaba una mejor ofrenda y ella se sintiera bien, ¿no? Toda mujer, ¿verdad? Y la mayoría de las mujeres. Es que Ana amaba Por a supuesto, Ana. definitivamente Entonces, por que sí. eso es que él le daba aunque a pesar de que no tenían hijos, él presentaba esa ofrenda para Dios. Y es que en el trasfondo de esto se ve que era un esposo que quería ver bien a su esposa, Sí. ¿no? ¿Y qué hombre, qué esposo no quiere ver bien a su esposa? Le quiere ver bien arreglada, bien hermosa, bien peinada, qué sé yo. El hombre tiene que proveer para todo. Trabaja como indio para eso. Pero bueno, entonces, ahora las cosas son carísimas. Descubrí esto, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? De que Ana hacía eso para ver mejor a su esposa, para verla alegre, para verla feliz, que todo el mundo la viera, que presentaba su ofrenda y todo. Entonces, como cualquier mujer que tenía hijos. Pero Ana
tenía ese dolor dentro, ¿verdad? Y si tú estás ahí y más o menos te identificas con esto que está pasando con nosotros y que pasó con Ana, ¿verdad? Hay opciones para esto. De pronto, oramos, sí, oramos al Señor. Que de pronto oramos bien, oramos mal, no lo sabemos. Dentro del plan de Dios estamos descubriendo muchas cosas ahora, en la actualidad. Pero hay algo fundamental en esto. El esposo tiene que preocuparse por su esposa. Sea que el caso que ella sea la que no pueda tener hijos, como sea él el que no puede tener hijos, independientemente de esto, pues justo escuchábamos el otro día a unas personas que no tenían hijos y decían, bueno, yo no tengo problema, no sé el que él, pero también entra en el proceso de esto, de que nosotros conocimos en esto de la fertilidad, es que muchas veces tú puedes tener hijos y la mujer también puede tener hijos, el esposo y esposa pueden tener hijos, pueden ser fértiles, pero ellos juntos no pueden ser fértiles. También hay esos casos. Y hay un caso, pastor, que también habla de que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Cuando yo digo herencia de Jehová son los hijos, ¿esto de quién depende? ¿Esa herencia quién la está entregando? Esa herencia la entrega Dios. Esa herencia no depende de usted. Usted puede hacer lo que sea, pero usted de pronto no va a ser posible que le den esa herencia. Haga lo que haga, porque esta herencia la da el Padre. No la reclama el Hijo, la da el Padre. Herencia de Jehová son los hijos. Él da a quien Él quiere. Él bendice a quien Él quiere. Él otorga la herencia a quien Él quiere. Así Eso es. depende de Dios, no del hombre. Entonces, eso es como un aliciente para las personas que en este momento nos están viendo, las parejas que en un momento nos están viendo y están diciendo, y están presentándose problemas por esta situación. Dios es el que da la herencia. Y si no te tocó, es porque Dios tiene un plan. Siempre. Algo definitivamente tú estás destinado a hacer. Era como una de las cosas de manera perfecta. Mira cómo nosotros ahora aquí hemos descubierto muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y los procesos que hemos pasado. Algo fundamental en esto, si no conoces a Cristo y tú estás viendo este video y tú dices, yo tengo este problema, pero yo no soy cristiano, ¿cómo es esto de orar? Ok, acércate a alguna persona, a algún anciano, alguna anciana, con esposo o con esposa que tengan y pide consejo. Dice que el mejor consejo viene de los sabios, de los ancianos. Pide consejo. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes hacer? ¿Verdad? Acércate a una pareja cristiana para que te ayuden, que te guíen en este proceso. Es muy probable que tú necesites conocer a Dios. Necesites conocer, acercarte a Él para que tú entiendas cuál es el plan que Él tiene contigo y con tu esposo. Y definitivamente van a encontrar cosas maravillosas, ¿no? El no tener hijos para nosotros sí fue y si de pronto sí es algo que nos marcó un poco nuestra vida. Pero cuando tú vives vives bajo la voluntad de Dios, tú entiendes que Él es el dueño, Él es el que posee la herencia. Y si no te la dio, pues no es porque no eres digno de merecerla o no eres hijo de Dios. No. Todo tiene un plan. Así es. Todo tiene un propósito. Entonces, entendemos que tal vez si hubiésemos tenido hijos nosotros, no hubiésemos cumplido esta parte del plan que Dios nos tenía preparado. Así. Dios nos ha dado, miren, para los hijos de carne, para los padres, ¿verdad? Que tienen sus hijos de carne y ven a sus hijos culminar alguna etapa de su vida como el colegio, la universidad, una satisfacción tremenda, casarse, entonces, tener hijos es una satisfacción tremenda. Déjenme decirle que nosotros hemos vivido plenamente cada etapa de eso. Sí. Nos hemos alegrado cuando se han graduado, hemos estado ahí en algunos de los casos, nos hemos alegrado cuando ya han tenido sus parejas, hemos podido guiarlos un poco, se han casado, han tenido hijos y hemos disfrutado cada etapa de esto, ¿verdad? Cuando tú te introduces en el plan, tú permites que Dios, sería así, tú permites que Dios te introduzca en tus planes maravillosos, entonces van a ser sustituidas todas estas cosas. Todas estas cosas van a ser sustituidas. Todo este dolor va a ser sacado de tu corazón. Todo este desánimo que causan
no ver tu casa con niños, de pronto te va a afectar, pero Dios va a sustituir todo. Amén. Dios va a ir eh, ocupando tu tiempo, tanto así que tú no vas a tener tiempo realmente de poder pensar. Y si al final nosotros nos decíamos, nosotros que hemos conversado, que decíamos, imagínate nosotros con nuestros niños pequeños, ¿cómo hacíamos para ir a la iglesia? ¿Cómo hacíamos para llevar a todos esos chicos? ¿Cómo hacíamos para preparar tantas cosas? Porque vivíamos en la calle los fines de semana. Las actividades de los sábados eran en la calle. Entonces, ¿cómo podíamos andar con nuestros niños chiquitos? Aunque déjame decirte que ha habido parejas dentro de nuestro grupo que los niños chiquitos de pequeñitos han sido criados ahí, han andado en los coches, ahí donde andábamos haciendo actividades, ahí han andado con los coches. Entonces, sí, también decíamos nosotros así, pero una cosa es diferente esta parte de haber sido llamado para que seas el guía y otra cosa es para ser guiado, ¿no? Entonces, en los primeros pasos, ser guiado involucra de que si puedes estar, bien, si no puedes estar, también. Pero nosotros no podíamos hacer eso. Nosotros no podíamos hacer esto de que si queríamos, si podíamos estar, no, nosotros siempre teníamos que estar, siempre, no podíamos fallar. Es el papel. Era el de papel. de todo líder, de todo. Entonces, créelo, Dios va a utilizar tu vida. Utilizar a veces suena feo, pero Dios va a tomar tu vida para que todos esos espacios que de alguna manera están vacíos vayan llenando. Y al final del camino uno puede entender, ¿no? Otra recomendación dentro de esto es que si tú tienes la oportunidad, bueno, esa tampoco no la barajamos tan bien nosotros, pero si tú tienes la oportunidad de adoptar un niño, adóptalo, pues. Ay, sí la barajamos. Pero no así tan profundamente. Ay, pero sí, o sea, fueron varias veces que, bueno, quizás como hombre, de pronto él no lo vivió de la manera como yo lo viví, pero hubieron muchísimas oportunidades que la gente Eso fue otra decía, historia. por acá están dando niños, y nosotros íbamos y decían, la próxima semana te lo damos, sí, ella está dispuesta a darlo porque no lo quiere. Entonces, así contando todos esos casos, fueron más de 5 veces. La sexta, que fue la última, que yo estaba tan ilusionada que ya me traían el niño a la casa. O sea, ¿cómo es la palabra? Adoptar un niño bajo la forma legal aquí en Ecuador es muy complicado, de verdad, muy complicado. Mas, sin embargo, hay muchos niños en la calle que sí queremos adoptarlos, ¿verdad? Pero que le dan una vida tremenda, paupérrima, y ellos merecen tener una vida diferente. Entonces, conocíamos gente del barrio también que decía, no, mira, mi hermana vive en tal pueblo y está la sobrina que está embarazada, que la violaron, no quiere al bebé y lo está dando. Y ya va a dar a luz y quiere que ella no se quiere quedar con el hijo. Y fueron muchísimas circunstancias de eso. Ahora, fue la última vez que yo dije, no más, ya no quiero que me vengan a decir, aquí está un niño que lo van a adoptar, para que lo adopten. Fue que la última vez, ahí por aquí cerca, vino y dijo, mi hermana, que es una niña de 15 años, salió embarazada. Y está embarazada de un hombre un hombre mucho mayor a ella. Bueno, no puedo dar los detalles aquí, ¿verdad? Pero no quería la criatura. Entonces me dice, va a venir este sábado y se lo va a dar. Yo feliz de la vida, arreglé mi casa, compré todos los aceititos y los champús que son para niños recién nacidos, compré unos zapatitos y puse la casa como toda madre quiere recibir a su hijo, ¿no? Impecable. Llegó el día y yo sé qué pasó, no viene, y yo muy ansiosa esperando, yo estaba por aquí, no viene, pasaban las horas y no viene. Entonces yo llamaba y no me respondían. Entonces yo me di cuenta que era un engaño, que era mentira. Después el día siguiente que me respondió la alemana, no, ella dice que no puedo venir esta semana, pero que la próxima semana va a venir. Entonces, la próxima semana esperé también, la verdad, lo esperé de la misma manera. Pero al darme cuenta que era solamente mentira, yo le dije a Giovanni, no quiero saber más. Esta es la última vez que por favor tú me vienes a decir que alguien conoce a alguien que no quiere su bebé.
porque fueron muchísimas ocasiones que viví esa decepción, viví esa desesperanza, viví esa manera de que esperas y nunca llega. Entonces fue feísimo ese tiempo Sí, también. bueno, y eso también nos enseñó algo muy importante, ¿verdad? Porque luego yo conversé con un abogado, amigo, hermano de la iglesia, y él me supo decir algo. Mira, Giovanni, dice, dentro de este proceso, sí, es verdad, hay muchos niños que son abandonados, dice, y realmente necesitan un hogar, pero dice, también te puedes ver involucrado en un problema legal muy fuerte, Sí, porque tú no sabes, la mamá dice, no, yo no lo quiero a mi hijo y te lo da, y tú no lo puedes registrar a no ser que tú hagas papeles ilegales para registrar a ese niño, y eso no nos podía tener una consecuencia eh, legales muy fuertes. Entonces, porque el abogado me decía, mira, dice, tú recibes el niño de la mamá, pero tú no sabes quién es el papá, qué opina acerca de esto. Y si mañana más tarde la chica dice, no, me arrepiento de todo esto, ella lo va a demandar y ella te claro. va a quitar al niño. Y es muy probable que dentro de la maldad tú salgas mal parado de toda esta situación. Eso me decía un amigo abogado, ¿verdad? Y me aconsejaba de que era mejor no hacerlo. Dice, mire, dice, manéjalo por el tema legal. Por supuesto que es lo que se estima que se debe hacer, ¿no? Creo que ahora, después de esto, yo me enteré, leí un poco y los trámites aquí en Ecuador para adopción se aligeraron un poco y ya no es tan exigente como era hace unos 20 años atrás y, y, y ya ahora sí se puede hacer de una manera más fácil, ¿verdad? Claro, por supuesto que tienen que brindar todas las garantías de los parejas para poder recibir a este ser en su casa, ¿verdad? Es un proceso tremendo. Entonces, eso me aconsejaba. Y digo, sí, mi esposa en ese tiempo dijo, ya no más de esto, y es verdad. O sea, dentro de lo que nosotros entendemos ahora dentro del plan de Dios, era que el enemigo también podía haber ocupado esto para destruir los planes que Dios tenía con nosotros. Así es. Entonces, en todo tiempo Dios estuvo presente e impidió que alguna situación fuera de lo legal interfiriera dentro de los planes. Imagínate si nosotros no veíamos en planes nuestra imagen como líderes en ese entonces, ¿verdad? Nuestra imagen como padres espirituales de estos chicos se iba a ver eh, ensuciada por toda esta situación, No, porque claro, que no sabíamos qué iba a no pasar. sabíamos lo que iba a pasar y no sabíamos cuánto iba a afectar. Recuerden que cuando el enemigo se levanta contra uno, uno está por supuesto en la cobertura de Dios y Dios lo defiende a uno de estos ataques, pero también uno debe ser sabio y debe saber dónde se mete, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque igual las consecuencias de nuestras decisiones no las vamos a evitar. Dios nos va a perdonar habernos equivocado, pero las consecuencias de nuestras malas acciones las vamos a vivir. Entonces, definitivamente, esto también yo pienso que Dios nos enseñó en el proceso. Entonces, ¿qué te decimos a ti? Es que, ¿quieres tener un hijo? Hazlo por los trámites legales. Adopta un niño. Si ves que no salió, el tiempo está avanzando, adopta. Viste que no pudiste superar la situación, viste que de pronto no pasa como pasó en nuestras vidas, que tu tiempo se está ocupando por las cosas del Señor y tú vives en tu casa y te ves solo, te ves sola. Entonces, maneja esta probabilidad también, ¿no? Adopta un niño, visítalo, créelo que eh, yo no he asistido a un albergue de niños, albergue, ¿no? Ay, ya nos volvemos locos. Pero unos discípulos nuestros que en sus trabajos universitarios tuvieron que visitar esos lugares, nos dicen que eso es tremendo, Ay, sí. porque los niños cuando tú llegas ahí, ellos ven en ti una persona que les puede brindar el amor que ellos necesitan. Entonces se te apegan tanto que creo yo que solo con lo que me imaginé yo lloraba porque decía, yo quiero tener un niño y darle todo el amor que tengo en mi corazón y esos niños están ahí que quieren recibir el amor que yo tengo para ellos, pero el problema son los papeles. Entonces, si yo hubiese estado en ese lugar, créelo que yo hubiese salido con un problema tremendo en mi mente. Yo creo que no hubiese ni podido dormir, que no sé qué, yo cuando me fijo algo, de pronto me vuelvo medio, se me cierra la mente y quiero tenerlo porque y eso me hubiese podido causar un problema, tanto personal como matrimonial, ¿verdad? Porque mi esposa iba a manejar, ella es la que es un poco más aterrizada, yo vuelo un poquito.
Entonces, Ya le ella me corto lo, las alas. sí, sí, no me corta la ala, me ata la patita y se deja ahí anclado. Pero es la sugerencia, ¿verdad? Tal vez no te va a funcionar como nos funcionó a nosotros, tal vez no va a pasar como nos pasó a nosotros, pero si te está pasando, el Señor te está ocupando en algo, deja que el Señor te ocupe, deja que el Señor haga de ti lo que tiene que hacer, tú solo entrégate a la actividad que Dios tiene planificada para ti. Luego tú te vas a dar cuenta de que de pronto la presión que tú te pones por tener hijos es la que en algún momento te bloqueó de no tenerlos, porque eso también pasa. Sí, No, yo me enteré de que sí, ¿cómo se llama? La esterilidad psicológica, que tú quieres tener hijos y estás afanado por tener hijos que no puedes tener hijos y necesitas solo relajarte, necesitas solamente dispersarte un poco, despreocuparte de eso y los hijos van a venir, ¿verdad? Y los hijos van a venir. Eso también lo investigué, creo, investigamos muchísimo, ¿verdad? Pero en el proceso Dios nos fue enseñando muchas cosas. Y yo estoy feliz con mi esposa, eh, ver a nuestros hijos espirituales ahora grandes, con hijos y todo este tipo de siendo cosas. pastores, Y muchos de ellos siendo pastores, siendo imagínense, líderes, siendo líderes, profesionalmente avanzando. profesionalmente avanzando. Es como ver consolidado el trabajo de muchos años, ¿no? Nos sentimos totalmente enriquecidos de verlos así. Sí, queremos nietos, queremos hijos, aún más hijos, entonces están nuestros nietos, que son parte de nuestra vida también, los queremos muchísimo, ¿verdad? Y nos aproximamos a ellos y todo eso. Pero eh, hay cosas que hay que aprender, definitivamente aprender a, a conocerlas en el plan magnífico de Dios, ¿verdad, mi amor? Así es. Y pues ese ha sido el tema de esta mañana, de esta tarde, donde ojalá hayamos podido darle un poco de luz sobre el tema de los matrimonios sin hijos. Es verdad que hay preguntas que son muy dolorosas, preguntas que confrontan, hay consecuencias de estas preguntas, porque muchas veces uno se queda en shock o en blanco, pero también hay sanidad. Definitivamente que Dios sana y restaura todas las heridas que nosotros los seres humanos tenemos a falta de hijos en el hogar. Pero, como siempre también lo he enseñado y lo he dicho, no todo lo hace Dios. Nosotros como hombres y mujeres que queremos ser felices, o que hemos dicho somos felices, pero que queremos mantener un matrimonio estable y duradero, siempre tenemos que preocuparnos el uno por el otro. Regar esa plantita llamada matrimonio y amor que el Señor nos ha dado. Respetarnos y siempre valorarnos. Ese tema, ¿verdad? Que me gustó muchísimo el momento que lo planteamos con los chicos, ¿verdad? Conversábamos acerca de esto y decíamos qué tema íbamos a tratar. Y era un tema que realmente nos pasa a nosotros. Así es. No estamos hablando de otras personas, estamos hablando de nosotros. Sabemos lo que es vivir así. Nosotros tenemos 25 años de casados, ya en este año cumpliremos 25 años de casados. Nuestros hijos deberían tener al menos unos 23, 24 años, ya siendo profesionales, imagínense de pronto. El tiempo pasó, todo lo que vivimos, ya lo vivimos. Seguimos viviendo en el propósito de Dios. Algo Dios va a seguir haciendo con nosotros y esperamos dentro de eso. Pero si tú estás pasando por una circunstancia similar como esta, acércate más al Señor. Acércate más al Señor. Busca ese propósito que Él tiene contigo. Trabaja, mientras tanto, en el propósito general que es ir y hacer discípulos, presentar el plan de salvación a almas perdidas, y vas a darte cuenta que toda esa preocupación por esas almas que se convierten en tus hijos espirituales va a ir llenando espacios en tu vida. Finalmente, si tienes alguna pregunta, creo que sí se puede hacer eso, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta en algo que te podemos ayudar, déjalo en los comentarios, ¿verdad? Malos o buenos, estamos preparados para todo. Si no te gustó y vas a poner algo feo, está bien, te vamos a seguir amando, no te preocupes por eso.
Si no te gustó, simplemente desliza para arriba y ya. Pero sí, perdón, mi amor, le estoy haciendo lo que ella me hace a mí. ¿Cómo lo estoy disfrutando? Pero si tienes alguna pregunta o si en algo te podemos ayudar, definitivamente estamos prestos, ¿no? Si lanzamos este video ahora, exactamente es porque pueden haber parejas que estén pasando por esto y necesitan a alguien que los ayude. Y nosotros estamos aquí, vamos a orar al final al final de esto por estas almas que están pasando por esta situación, ¿verdad? Ahí donde te encuentres, vamos a orar por ti, pero primero mi esposa quería decirles algo antes, porque si no, yo quiero dormir en mi cama. Ok, solo termino con que estemos atentos, regresaremos con más temas que no se hablan, pero que es necesario traerlos a la mesa. Vale, pastor. Sí, vamos a seguir. Y si tú tienes un tema de parejas que tú quieras que tratemos, ¿verdad? Que dices, oh, yo quiero saber acerca de esto, escríbenos, déjanos ahí, hablen acerca de esto y lo hablamos. Ok, dice, de verdad, algo que me decíamos antes preparándolo con los chicos de producción. A los chicos de producción, ¿entiendes? Necesito a los profesionales. Nivel cielo acá, también son nuestros discípulos. Ahora son los productores. Y gloria a Dios por eso. Pero, conversando con los chicos de producción, hablábamos acerca de... Se me fue el tema. Hola, pastor. Que Dios mío, al final tenía que írseme la idea, al final. Y gloria a Dios porque todo el programa no se me fue la idea y justo al final se me va la idea. Dame importante. Pero bueno, entonces allá podemos, con los chicos conversábamos de que podemos tener interacción con ustedes, entonces podemos en algún momento ver esa situación, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya terminamos. Creo que faltaron muchísimas cosas de conversar, pero si algo que faltó de conversar y tú dices, no conversaron de esto, no hablaron de esto, ayúdenme, ¿cómo fue? Ya, perfecto. Entonces, si tuviste que algo faltó, escríbenos y nosotros podemos hablar contigo, ¿ok? Entonces vamos a hablar. Es importante que tú creas realmente en que Cristo Jesús y su plan maravilloso no fue en vano. Él tiene un plan muy específico contigo. No va a ser diferente al nuestro. Siempre va a ser para el crecimiento de su iglesia aquí en la tierra. Entonces, para producción hay que poner un reloj aquí que timbre pi para el pastor. Eso es verdad. Ok, entonces, y eso. Entonces, queremos siempre ser de bendición y tú vas a ser de bendición para lo que Dios tiene preparado en tu vida. Así que vamos a orar para eso. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ay, Señor, porque si no fuera por este plan maravilloso que nació de tu corazón, Señor, el entregar a tu Hijo para la salvación de nosotros los pecadores. Y dentro de ese plan maravilloso era que Jesucristo habite en nuestras vidas. Y Jesucristo habitando en nuestras vidas, Señor, nos encamina por el propósito que tú tienes para cada uno. Oramos por aquellas parejas, Señor, que hoy están viendo este enlace, este programa. Te pido, Señor Dios, que tú toques sus corazones, sanes sus heridas, restaures sus vidas. El propósito de un matrimonio es tener hijos, sí. Pero si los hijos no vienen, ayúdanos, Señor, a entender para qué ellos fueron llamados. ¿Cuál es el plan que tú tienes con ellos, Señor? A que ellos se puedan deleitar como nosotros nos deleitamos en el trabajo en tu obra. A que ellos puedan seguir esos pasos maravillosos de ir por esas almas y velar por cada una de ellas. No es fácil. Hay mucho demandante en ellos. Tú lo sabes. Pero muéstratelos a ellos. Bendice sus vidas como esposos. Únelos cada día más. En nombre de Jesús. Que el amor que tuvo Elcana por Ana sea el ejemplo de estos esposos que aún viendo
que no podían tener hijos, siempre trató de halagar a su esposa, que los esposos halaguen a sus esposas, que sus esposas se sientan halagadas y protegidas por hombres que realmente entregan todo por sus amadas esposas, Señor. Y que se prosperen ellos en esas vidas espirituales que tú vas a poner a su administración. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que han hecho posible el poder llegar, Señor, hasta sus hogares, hasta sus dispositivos, y que puedan ver y escuchar, Señor, este tema tan importante. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que vas a hacer y lo que vas a estar haciendo en nuestras vidas y en la vida de cada una de las parejas que hoy pueden identificarse con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bye. Nos vemos.